My Life en pleno 2017. ¿Qué os parece eso, No seré yo el más creativo y original de YouTube España 2017, ¿no? Pues seguramente. Cuando se puso de moda hace muchos años, ¿vale? Pues mucha gente me lo pedisteis o me lo pidieron. No sé si sois los mismos ahora. Me habéis pillado aquí un poco, ¿vale? Mucha gente lo pidió y no sé por qué, pues no lo hice. Sinceramente, no sé por qué, pero no lo hice. Tengo que decir que lo mío no es dibujar. Bueno, lo mío no es nada, en verdad. En verdad, se dice, ¿cuáles son tus habilidades? Ninguna, sinceramente. Así que como lo mío no es dibujar, pues no escupáis a la pantalla. Qué asco de dibujos. Pff, no. Al final es vuestra pantalla, ¿vale? Sería un error hacer eso. ¡Pues que empiece! El Draw My Life. ¿Sabéis qué es lo bueno del Draw My Life? Que nadie en los comentarios va a decir ¿cuentas mucho tu vida? Pues no, no puedes decirlo, porque este vídeo se trata de contar mi miserable vida. De eso se trata. ¡Ah! He ganado el sistema esta vez. Aunque lo van a hacer al revés. A partir del minuto 2 empieza a contar su vida. Sí, ya lo sé. Os conozco como si hubiese parido a todos. En verdad soy vuestro padre y madre, todo, pam, en uno. Pues espero que os guste este vídeo y la verdad es que estoy un poco nervioso, ¿no? No sé por qué, pero estoy... mi culo ahora está ahí... un poco regular, ¿vale? ¡Pues ya he llegado! Todo empezó aquí, en el mundo. Concretamente en España. Más concretamente en Santa Coloma de Gramenet, que es un barrio un poco regular, tirando a malo, de estos que te suelen dar el palo, ¿vale? ¡Dame todo lo que tienes, niño! ¡Me cago en Satanás! Ese soy yo, por si no lo sabíais. Soy el tercer hermano de 4 en total. El mayor se metió en la droga y desde hace más de 15 años no sé nada de él. Este de aquí lo saqué de mi vida por tóxico, por decirlo de alguna forma así suave. Este soy yo, que os habréis dado cuenta porque soy el más guapo, el más fuerte, el más inteligente de los 4 y de gran rabo, claro. Y el más pequeño mucho lo conoceréis ya que es Triline. Este es el peor de todos, es youtuber. Yo a diferencia de mucha gente, me gustaba más estar en el colegio que en mi casa. No es que fuera un gran estudiante ni nada, la verdad es que todo lo contrario. Suspendía casi todo, menos educación física. Tercero de la ESO lo repetí, y por culpa de eso, me pusieron en la clase de los especiales. ¡Especiales! Digamos que en esta clase no estábamos los más listos del colegio, ¿vale? No es que fuera tonto o algo, simplemente no encontraba motivos para estudiar. Cuando finalmente supe que de mayor quería ser cocinero, pues estudié lo suficiente para poder entrar en una escuela de cocina. Quizás os estéis preguntando por qué me gustaba más estar en el colegio que en casa. ¡Muy fácil! Para mí el colegio o el instituto, o más tarde la escuela de cocina, era una forma de poder escapar de casa y estar tranquilo durante unas horas en clase, ya que en mi casa solo había gritos, gente peleándose, verbal o físicamente, y alcohol. Bastante alcohol, mucho alcohol, demasiado alcohol. Por lo tanto, para mí, era un placer escuchar el despertador a las 7 de la mañana. Salía corriendo al colegio. En la escuela me lo pasaba muy bien. Estaba con mis amigos, jugábamos al fútbol, aunque no me gustaba el fútbol. Nos metíamos en sitios abandonados, pero sin grabarlo para YouTube, solo por las risas. Bueno, para eso y para enrollarnos con las chicas. De vez en cuando en el colegio me metía en alguna pelea, sobre todo para defender a mi hermano. A mí lo cierto es que era muy difícil ofenderme o cabrearme, pero si alguien se reía de mi hermano, ¡pues le reventaba la cabeza! ¡Me cago en tu calavera, hijo de puta! Uno de los días más importantes fue cuando cumplí 18 años. Yo ya tenía trabajo, ya que mi madre se aseguró que dejara los estudios para que trabajase, cuando en mi casa no hacía falta el dinero. No es que fuésemos ricos ni nada, pero digamos que a mi madre le gustaba demasiado el dinero. Por lo tanto, tenía un trabajo de ayudante de cocina en el típico bar-restaurante Manolo. Muy cutre todo, pero en ese restaurante, la verdad, me lo pasé muy bien. Era un restaurante familiar y me trataron como si fuese parte de esa familia. Yo, mientras tanto, en secreto, estaba buscando un piso compartido sin decirle nada a mi familia, excepto a Triline, claro. Que le dije, me voy de casa a un piso compartido, ¿te vienes? Pues sí, esta familia da puto asco. Así que cuando llegó el día que cumplía 18 años, concretamente el 25 de abril, que hacía más de 7 años estaba esperando ese momento, que por cierto recuerdo esa noche estar tan emocionado que apenas pude dormir. Hice la maleta en secreto, preparé todo y cuando me levanté por la mañana, desperté a mi hermano. Mi madre en ese momento estaba en la cocina tomándose un café. ¿Dónde vais con las maletas? ¡Nos vamos de casa! ¡Que os den! Por mí os podéis matar si queréis. Después de eso, no fueron todo risas y alegría, la verdad es que no. Lo cierto es que lo pasamos bastante mal. No sabíamos dónde se pagaba internet, el agua, qué comemos y si nos ponemos malo, ¿cuál es nuestro médico? ¿Vamos a urgencias o al médico de cabecera? ¿Qué es ponerse malo? Lo peor para nosotros era llegar a nuestro piso compartido, que para quien no lo sepa es una casa, y el dueño mete a quien quiera las habitaciones. El dueño de nuestra casa le gustaba el dinero fácil y rápido, así que cualquier persona que tuviera 200
50 euros, si no me equivoco, y pagase el día 1, podía vivir allí, sin contrato, sin nómina, sin nada. Por lo que tuvimos que vivir con gente muy rara, por decirlo así más elegante, ¿no? Y siempre con el miedo de si cuando llegáramos a casa nos habrían robado todo. Fue muy duro, pero nadie nos amargaba cada día de nuestra vida y podíamos simplemente luchar en paz, que eso ya era bastante. Y por supuesto, pude conseguirlo gracias a tener a Triline a mi lado. Trabajé de muchas cosas y ninguna de ellas me gustaban. La verdad es que para mí la vida era muy aburrida. 10 años después. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 de agosto del 2014, que es el día que subí mi primer top y todos vosotros hicisteis que mi vida dejara de ser tan aburrida y empezara a tener algo de sentido. Desde entonces me han pasado cosas increíbles que aún a día de hoy me cuesta creer que sean reales. He hecho un cómic, shows, fui a Nueva York en Navidad, que era uno de mis sueños, y muchas cosas más. Así que por si no lo sabíais, os lo voy a decir ahora. Sin daros cuenta, convertisteis esa persona en esta otra persona. Así que terminaré este vídeo con un gracias.